Bien chicos, buenos días. Vamos a iniciar una nueva clase en álgebra. Les saluda el profesor Jason y en esta oportunidad vamos a desarrollar lo que son operaciones con términos semejantes. Y para empezar vamos a recordar lo que hemos hecho anteriormente, que son términos semejantes. Son términos semejantes a aquellos términos que presentan la misma parte literal, es decir, la variable con su respectivo exponente. Veamos en este ejemplo, tenemos cuatro términos semejantes. Observan acá al 10a al cuadrado, la parte literal es a al cuadrado, y 5a al cuadrado, que también su parte literal es a al cuadrado. Como presentan la misma parte literal, quiere decir que son términos semejantes. Tenemos acá el 7 al cuadrado y el a al cuadrado por este lado. Como vemos, todos son términos semejantes porque presentan la misma parte literal. Esto quiere decir que si son términos semejantes, se pueden desarrollar en suma y en resta sin ningún problema. Entonces, vuelvo a recalcar, para poder operar sumas y restas de términos, deben de ser siempre términos semejantes. Si no son términos semejantes, no se puede desarrollar, no tendrían solución. En este caso, se pueden desarrollar estos términos porque, como ya habíamos dicho anteriormente, son semejantes ya que presentan la misma parte literal, es decir, la variable y su exponente respectivo. Entonces, ¿cómo se desarrollan operaciones eh, de términos semejantes? Bueno, vamos a aplicar para esto la ley de signos, que es importante que ustedes sepan, el de la suma y la resta. Cuando tengo términos que son, aquí arriba les voy a poner, donde un término tiene el signo positivo y el otro término tiene el signo negativo, entonces el resultado se dice que si son signos diferentes, debo de restar. Y si me encuentro con dos términos semejantes que los dos tienen signos iguales, debo de sumar. Pero también me voy a dar en el caso de que si me encuentro yo uno que es negativo y el otro que es positivo, también serían signos diferentes. Entonces voy a restar cuando me encuentro con signos diferentes. ¿Y qué pasa si uno tiene, profesor, signo negativo y el otro también tiene signo negativo? Entonces voy a sumar. En otras palabras, cada vez que me encuentre que los términos presentan signos diferentes, voy a restar. Pero si los términos presentan signos iguales, voy a sumar. A esto no me olvido que siempre al resultado se le coloca el signo del mayor. ¿Está bien? Al resultado se le coloca el signo del mayor. A ver, ¿cómo sería en este caso? Voy a tomar estos dos y digo, el 5a al cuadrado, ¿qué signo tiene? Tiene el más. El 10 al cuadrado, ¿qué signo tiene? Recuerden que su signo siempre está adelante. Profesor, no tiene, pero cuando no tiene, ustedes ya saben que se sobreentiende que es el signo más. En otras palabras, los dos tienen signos iguales, profesor. ¿Qué pasa cuando los dos tienen signo más o tienen signos iguales? Se suman. Entonces será acá 10a al cuadrado más 5 al cuadrado. Les pregunto cuánto es. Si tengo 10a al cuadrado y le voy a agregar 5 más, ahora va a haber 15, ¿sí? 15, pero no me olvido de indicar que es de al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Ahora, por otro lado, acá tengo otro grupo más de 2. Pero en esta oportunidad, este al cuadrado y este de acá tienen uno menos y el otro tiene más. En otras palabras, tienen signos diferentes. A ver, ¿dónde está el más, el menos y el más acá? Cuando tiene signos diferentes, ¿qué pasa? Se resta. ¿Cómo voy a restar? El 7 menos, profesor, ¿y acá no tiene nada? Cuando ya saben ustedes, cuando no tiene ningún número en el coeficiente, se sobreentiende que es 1. Sería 7 menos 1, 6. ¿Pero de qué? ¿De qué estamos hablando? De a al cuadrado. Pero no se olviden, siempre lleva el signo, el resultado lleva el signo del mayor, dice, ¿no? Siempre el mayor. ¿Quién es el mayor en estos dos? ¿El 7 o el 1? El 7. ¿Qué signo tiene el 7?
menos, ahí va el menos, entonces acá. Profesor, acá el 15 no le puso. Ah, bueno, le pongo el signo del mayor. 15, 5 o 10. Del 10 que era más. Entonces cuando está adelante no es necesario colocarle. Por eso es que no le puse. ¿Está bien? No se olviden entonces esa regla. Cuando son signos diferentes se restan. Cuando son signos iguales se suman. Ya al resultado siempre se le coloca el signo del mayor término. ¿Ya? En este caso ahora me quedaría 15 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Voy a restar. ¿Cuánto sería 15 al cuadrado menos 6 al cuadrado? O sea, 15 menos 6. Si a 15 le quito 6 me quedaría entonces 9. Profesor, acá usted no empleó ley de signos. Es que cuando en realidad la suma o la resta se da de una manera natural, como números naturales, no es necesario en realidad aplicar la ley de signos. Aún así, apliquemos la ley de signos, el resultado va a ser el mismo. Por ejemplo, se supone que acá va un signo positivo, ¿no es cierto? Si va el signo positivo, entonces acá serían signos diferentes, se restan y quedaría 15 menos 6, 9. Y se coloca el signo del mayor. ¿Quién es el mayor? El mayor es el 15. Por lo tanto, su signo es más, y entonces le coloco por eso signo más. Pero ya saben que cuando es más se sobreentiende que no debo de colocarlo, quedaría 9 al cuadrado. Igual, vuelvo a repetir, pueden aplicar la ley de signos y cuando una operación se da de manera natural, es decir, como si fuera una suma y una resta normal, no es necesario ya aplicar la ley de signos, ¿sí? Veamos acá la número 2. Tenemos menos 3a más 2b más 5a más a más b. Acá me voy a dar cuenta que no todos son términos semejantes. Y voy a tomar de esta manera. Cuando ustedes se encuentren en una operación combinada con términos semejantes, en donde dos o más términos no sean semejantes a los otros, lo que hacemos es agrupar los que son semejantes entre sí y los que y los encerramos para poder darnos cuenta quiénes son los que voy a trabajar. En este caso, por ejemplo, el menos 3a tiene la letra A, es, con todos sus signos siempre se encierra, ¿no? ¿Es semejante a quién? Ah, es semejante a este 5a, con todo su signo más 5a. Y es semejante también a este de acá. Sin embargo, este más 2b, lo voy a encerrar en un rectángulo, es semejante a este de acá porque tiene la misma parte literal. Este con este son semejantes, pero los demás, estos tres son semejantes entre sí. Hay dos grupos de términos semejantes. Cuando sucede eso, es lo primero que debo de hacer es ordenar. Primero voy a ordenar las A, ¿ya? Ustedes pueden ordenar según su criterio, en realidad va a ser el resultado el mismo. Menos 3a, ya no coloco el más 2b, sino lo paso esto adelante. Más 5a. Y de ahí pasa el más a. Y de ahí coloco el más 2b ahora al final. Y el más b acá. ¿Qué es lo que he hecho? Lo que he hecho es simplemente ordenar las a un lado para que se puedan operar y las b a otro lado para que se puedan operar. Pude haber utilizado las b primero y las a al final y no cambia el resultado, va a ser el mismo. ¿Está bien? Mírenme, el primer paso es ordenar. Y yo primero los había marcado en una circunferencia los que eran semejantes, o sea, los que eran de A, y en un rectángulo todos los que eran de B. Para así darme cuenta. Ojo, es importante que siempre los remarques con todo su signo. Recuerda que su signo del término siempre está adelante. Si te olvidas del signo, ya te puede salir mal. ¿Está bien? Ahora voy a desarrollar primero estas dos de acá, porque son semejantes. Mire, los dos son A, ¿no? Entonces, y a la par puedo ir desarrollando estos dos de acá, porque los dos son B. No puedo desarrollar este con este, no se te vaya a ocurrir hacer como hicimos arriba, tomar de dos en dos, porque A con B no se puede desarrollar. ¿Por qué? No son términos semejantes. Recuerda que para sumar y para restar solamente se emplea cuando son términos semejantes. Bien, continuemos. Aquí, profesor, voy a aplicar la ley de signos. Son signos diferentes. Ah, ya, cuando los signos diferentes se restan 5a menos 3a, quedaría 2a. Pero le coloco siempre el signo del mayor, o sea, del 5a es el signo más. Cuando está delante no se le coloca, se sobreentiende que va el más. Ahora aquí baja el más a, porque él no le he tocado para nada. Y ahora voy a desarrollar las 2b. 2b más b, en otras palabras, signos iguales se suman, también puedo decir, ¿no? Y al sumar 2b más 1b, cuando no tiene sobreentiende que hay un 1, sería 3b. Y coloco el signo del mayor, o sea, aquí del 2b, el más. Ya está bien. Me quedaría así. Por último, estas A con esta A de acá se pueden desarrollar porque son términos semejantes.
¿Cuánto sería 2a más a? Recuerda que acá hay un a, ¿no es cierto? O sea, 2a más un a. En total serían 3a. Acá bajaría el más 3b, porque no tiene con quién desarrollarse, y ahí terminaría la solución. Esta sería la solución del ejercicio. Profesor, ¿pero por qué no suma 3a más 3b? Es que son términos diferentes. Te dije al inicio que los términos diferentes no se pueden operar. Muy bien. Vamos a continuar con este tercer ejercicio. Y miren, este tercer ejercicio me dan términos semejantes, pero si ustedes observan, estos dos son términos semejantes y estos otros dos son términos que no son semejantes. Ni siquiera es semejante a ellos, mira, porque este de acá es XY, de acá es X solo, y de acá es Y solo. O sea, este no es semejante con este, ni este es semejante con ellos, ni este con ellos, pero estos dos sí son semejantes entre sí. Analicemos bien, entonces, miren ahí. ¿Sí se dan cuenta? Entonces acá tenemos tres grupos de términos semejantes. ¿Cómo sería el resultado? Bueno, los dos primeros se pueden desarrollar. ¿Cuánto sería 14 menos 7? ¿Se puede restar o tengo que aplicar ley de signos? Sí, se puede restar. 14 menos 7 me queda 7. ¿Pero de qué? No se olviden de la variable que tiene, de XY. Hay algunos que le colocan el 7 y ahí lo dejan y está mal. Tengo que colocar con la parte literal que ellos tienen, XY. Ahora baja el más 5X y el menos 2Y. Y ahora, como esos son los tres, mira los tres. Son términos diferentes, ¿verdad? Uno tiene XY, el otro tiene X y el otro tiene Y. Entonces son diferentes, no son semejantes. Porque para que sean semejantes tienen que tener la misma letra los tres. Si el primero tiene XY, el otro debe tener XY. El otro debe tener XY también. Pero el otro tiene solamente X y el otro tiene solamente Y. No son semejantes. Como no son semejantes, ahí queda. Miren, vuelvo a repetir el mismo enunciado inicial, que cuando son términos semejantes deben de tener la misma parte literal y solamente ellos se pueden desarrollar. Si no, no se pueden desarrollar. Pasemos a este último ejercicio de términos semejantes. Perdón, repito por la interrupción. Vamos a continuar con nuestra clase mirando este ejercicio número 4. Ahora sí. En este ejercicio número 4 vemos que todos son términos semejantes porque todos son a 7a menos 10a más 9a más 10a. Qué bueno que todos sean términos semejantes porque se pueden desarrollar todos hasta el último. No como el anterior que solamente se podía desarrollar uno y los demás bajaban y se quedaban al final así, ¿no? Bien, ¿cómo se desarrolla cuando son operaciones? Todos son términos semejantes. No hay problema, todos podemos desarrollar a la vez. Voy a tomar, mira, ve, estos dos y estos dos. ¿Por qué? Porque son términos semejantes. Se puede desarrollar todo. Y voy a aplicar la ley de signos. Como 7 no se puede restar menos 10, aplico la ley de signos recordando que el 7 tiene un más adelante, ¿no es cierto? Y según la tabla que les di anteriormente, cuando tienen signos diferentes, ¿qué se hace? Se resta. O sea, 10a menos 7a, por al revés no hay problema, sería 3a, ¿verdad? Y le coloco el signo del mayor. ¿Quién es mayor? ¿10a o 7a? Ah, 10a. ¿Qué signo tiene? Menos. Lo mismo hago acá al otro lado. Este 9a tiene el más y este 10a tiene el más. Digo, signos iguales se suman, porque son iguales los signos, o sea, sería 19a. Signos iguales se suman. Y se coloca el signo del mayor. ¿Quién es el mayor? El 10. ¿Qué signo tiene? El más. Le voy a poner al medio para que se pueda. Ahora sí, me quedan esas dos. Como son términos semejantes, se pueden seguir desarrollando hasta el final. Digo estos dos. Ahora, digo, como 3, este es menos 3 y este es más 19, voy a tener que aplicar ley de signos necesariamente porque los dos tienen signos. Digo, signos diferentes se resta. ¿Cuánto es 19 menos 3? Queda 16. Pero no se olviden que es de A. Porque estamos trabajando en álgebra siempre con su respectiva letra, ¿no es cierto? No son números naturales de aritmética. Ahora, colocamos el signo siempre del mayor al resultado. ¿Quién es el mayor? Ah, el 19, profesor, su signo es más. ¿Le podemos colocar más o simplemente le dejamos ahí porque se sobreentiende que tiene un signo más? La respuesta sería 16A. Bien, chicos, esperemos que estos ejercicios les haya servido para que puedan desarrollar sus clases. Vamos a ir en una segunda parte con ejercicios de operaciones combinadas de términos semejantes con signos de agrupación.
Gracias.